este es un espacio y les damos la bienvenida a nuestro webinar Gestión de Riesgos, un enfoque de higiene, una clave para la inocuidad en los servicios de alimentación. Realmente este es un espacio para reflexionar sobre la importancia de la gestión de riesgos como herramienta fundamental para garantizar la inocuidad y la calidad en los servicios de alimentación, que es un tema clave para la protección de los consumidores. Agradecemos su participación y queremos dar una especial bienvenida a nuestra ponente invitada. Ella es Lady Lisette Mera Troches. Ella es ingeniera de alimentos de la Universidad del Valle. Ella es líder de calidad para Diversey Consulting. Su experiencia es en apoyo técnico para el cumplimiento normativo y la mejora continua en la industria de alimentos. Estamos seguros de que esta será una jornada de gran aprendizaje. Lady, te doy paso. Sean todos bienvenidos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Luisa. Buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a este espacio. Gracias por su acompañamiento. Voy a compartir pantalla para que demos inicio y aprovechemos el tiempo. Claro que sí. ¿Estamos viendo la pantalla? Ya la vemos. Listo, muchas gracias. Nuevamente, pues bienvenidos a todos los que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos la excelente respuesta que ha tenido la convocatoria de este webinar. Como me presentaron, mi nombre es Lady Mera, soy ingeniera de alimentos de la Universidad del Valle. Actualmente soy líder regional para Diversey Consulting. Hoy hablaremos de la gestión de riesgos con un enfoque de higiene, que es la clave para la inocuidad de los servicios de alimentación. Pero, ¿quién es Diversey? Diversey es una empresa global especializada en soluciones de limpieza, higiene y prevención de infecciones, con más de 100 años de experiencia en el sector, fundada en 1923 en Chicago. Se ha consolidado como líder en el desarrollo de tecnologías sostenibles y productos innovadores que promueven entornos más seguros y saludables en diversas industrias. En el 2023, Diversey fue adquirida por Solenis, una empresa estadounidense especializada en soluciones químicas para el tratamiento de agua y procesos industriales. Actualmente, Diversey opera en más de 175 países, incluyendo Colombia, Ecuador, República Dominicana, Curazao, Aruba e Islas Turcas y Caicos, ofreciendo soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada mercado. Diversey y Diversey Consulting. Consulting es un área especializada dentro de Diversey y nuestra función es complementar las soluciones de higiene que ofrece la compañía con un enfoque de acompañamiento técnico y estratégico. La sinergia que tenemos nos permite potencializar los resultados de nuestros clientes. Mientras Diversey provee soluciones de higiene, desde Consulting apoyamos con la implementación de procesos en la gestión de la inocuidad, formación al personal en seguridad alimentaria y controles a través de auditorías externas y muestreos. De esta manera unimos fuerzas, es productos más consultoría, para entregar una solución integral que no solo es mejorar la higiene, sino también la productividad y la experiencia de nuestros clientes. ¿Cuál es el objetivo que nos trae la tarde de hoy? Es, de nuevo, pues para mí, agradecerles por acompañarme en este espacio y darles a conocer o en otros casos a recordar esos principios generales de la higiene de los alimentos. Estos principios están consignados en el Codex Alimentario, que es la base internacional establecida por la FAO, quien conocemos como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Esto nos orienta sobre cómo garantizar la inocuidad y la seguridad en toda la cadena alimentaria. Este espacio es ir más allá de la teoría. La idea es ver cómo estos principios no se los podemos aplicar en el día a día, en los servicios de alimentación, en nuestros procesos y donde cada uno de nosotros podemos visualizarlos. Bueno, no quiero hablar y que se vuelva como que, ay, no, quiero que interactuemos un poco. Por ende, les dejo esta pregunta. Me gustaría que reflexionáramos juntos. ¿Qué tan segura es tu cocina? ¿Quién se anima a acompañarnos? 3 personitas que nos cuenten de dónde nos acompañan, qué procesos lideran, cómo perciben la seguridad en su sitio de trabajo.
No sé, Luisa, si me puedes ayudar ahí. Claro que sí. En este momento no hay manitos levantadas. No sé, ¿alguien quiera participar? Tobías. Adelante, Tobías. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, ¿qué tan segura es mi cocina? Pues yo la verdad siempre trato como de utilizar los utensilios más adecuados, prácticas de higiene como lavado de utensilios después de cada uso, evitando pues las cosas desgastadas y manteniendo una buena ventilación para evitar la acumulación de gases y vapores. Uso preferiblemente el uso de electrodomésticos eléctricos o instrucciones de uso de electrodomésticos y utensilios como microondas y cosas así. Muy bien, Tobías, gracias por tu participación. ¿Alguien más que se anime a contarnos? Adriana Ayala tiene la manito levantada también. Muy buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos, Adriana. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Arena Ayala, soy ingeniera de alimentos. Resido en la ciudad de Popayán, departamento de Cauca. Y pues, ¿qué tan segura es mi cocina? Pues, en lo posible, pues trato de realizar la limpieza de desinfección diaria, utilizar utensilios con materiales asépticos y pues obviamente lavarme las manos diariamente pues, para la manipulación de los mismos. Gracias, Adriana, por tu participación. Una última persona. No tenemos más manitos levantadas, Lady. ¿No se animan? Bueno, continuemos porque el tiempo nos apremia. ¿Sabías que 1 de cada 10 personas en el mundo se enferma cada año por alimentos contaminados? Vamos a ver nosotros desde nuestro rol qué podemos hacer para mitigar esto. Principios generales de la higiene alimentaria. Son lineamientos para garantizar la higiene de los alimentos, siguiendo la cadena alimentaria desde la producción primaria hasta el consumidor final, resaltando los controles claves de higiene en cada etapa del proceso. Se recomienda en lo posible aplicar metodologías como es el sistema HACCP, análisis de peligros y puntos críticos de control. Es importante tener en cuenta que el Codex Alimentario no sustituye ni representa. Buenas tardes, qué pena con ustedes, pero no se escucha nada. Hola, ¿no? Está muy entrecortada la señal. Yo escucho perfectamente. Estamos escuchando Sí, perfecto. Por favor, revisa estamos tu escuchando conexión. perfecto. Estamos escuchando perfecto. Yo también escucho perfecto. Vale, gracias. Porfa, revisemos la conexión entonces. Bueno, les comentaba, es importante tener en cuenta que el Codex Alimentarios no sustituye ni representa una solución alternativa a la legislación nacional. El Codex nos da una base internacional, pero cada país debe definir sus propios lineamientos de acuerdo con su contexto, sus riesgos y sus prioridades de salud pública. En el caso de Colombia, contamos con la resolución 2674 del 2013, que establece los requisitos para garantizar la inocuidad en la producción, procesamiento y comercialización de alimentos. Esta normativa toma como referencia el CODES, pero la adapta a su realidad y a sus necesidades. De esta manera, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y el Codex Alimentario cumplen un papel clave en la inocuidad de los alimentos a nivel mundial. Primero, proporciona asesoramiento científico que sirve de base para la toma de decisiones. Segundo, ayuda a combatir los riesgos que generan las enfermedades que pueden ser transmitidas entre animales y seres humanos, considerando también un impacto importante en el ecosistema. Tercero, trabajan activamente en la lucha contra la resistencia de los antimicrobianos, que se puede transmitir a través de alimentos. Es un tema que hoy representa uno de los mayores desafíos para la salud global. Finalmente, realizan evaluaciones para medir la carga mundial de las enfermedades de transmisión alimentaria, lo que permite dimensionar el problema y orientar estrategias de prevención.
El Códice Alimentario tiene como objetivos muy concretos en relación con la inocuidad de los alimentos. En primer lugar, busca proporcionar principios y orientaciones sobre la aplicación de las buenas prácticas de higiene a lo largo de toda la cadena, con el fin de garantizar alimentos inocuos y aptos para el consumo. En segundo lugar, ofrece lineamientos para la aplicación de los principios del sistema HACCP, que es una herramienta preventiva fundamental para identificar y controlar riesgos. Y en tercer lugar, el CODES constituye la base sobre la cual se puede establecer códigos de prácticas, tanto generales del sector como específicos de cada producto. En pocas palabras, el CODES es la guía internacional que nos marca el camino para que, sin importar dónde estemos en la cadena alimentaria, podemos trabajar con un mismo estándar de inocuidad. Información clave e importante. El CODES menciona este término, operador de empresa de alimentos, OEA. Es aquella persona responsable del funcionamiento de una empresa en cualquier etapa de la cadena alimentaria. Ojo, todos, incluso productores primarios, importadores, fabricantes, elaboradores, operadores de almacén de logística, manipuladores directos, minoristas y hasta el consumidor, tenemos la responsabilidad de garantizar que los alimentos sean inocuos y aptos para el consumo. Los operadores de las empresas deben conocer y entender los peligros asociados a los alimentos que se producen, se transportan, almacenan y venden, así como las medidas necesarias para controlar aquellos peligros que sean relevantes en la actividad. Las funciones de las autoridades competentes y los operadores de empresas. Una autoridad competente es aquella autoridad gubernamental u organismo oficial autorizado por el gobierno que es responsable del establecimiento de los requisitos reglamentarios de la inocuidad y su cumplimiento. Para Colombia, en nuestro caso, es Secretaría de Salud o es INVIMA, dependiendo de donde nos ubiquemos en la cadena. Su función es proteger a los consumidores de enfermedades, lesiones o de la muerte causada por el consumo de alimentos. Asegurarse que los operadores implementan un sistema de control eficaz. Mantener la confianza en los alimentos comercializados, tanto a escala nacional como internacional, y proporcionar información que transmite eficazmente los principios de higiene de los alimentos. El CODES nos recuerda que la inocuidad debe gestionarse con un enfoque preventivo, aplicando las buenas prácticas de higiene. Las BPH son la base para un sistema HACCP. Si no tenemos prerequisitos sólidos, el HACCP no funciona. Cada actor de la cadena alimentaria debe ser consciente de los peligros que corresponden a su rol. No es lo mismo el productor que el transportador, que el manipulador, pero todos y cada uno de ellos cumplen y tienen unas responsabilidades. En algunos casos, las BPH son suficientes, pero cuando no lo son, debemos combinar BPH con controles adicionales como lo son los PCC o los puntos críticos de control. ¿En sus procesos sienten que las BPH son suficientes o creen que necesitamos un sistema HACCP para reforzar la inocuidad? Una persona que me responda a esto. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que las BPH son suficientes? Depende del tipo de producto y dependiendo también del tipo de riesgo. Correcto. Depende de muchos factores. Claro que sí, así es. Las medidas de control deben de estar siempre validadas científicamente. No pueden ser solo prácticas empíricas. Su aplicación debe vigilarse, documentarse y ajustarse según el tipo de producto y tamaño de la empresa. Los sistemas de higiene deben de revisarse periódicamente y modificarse si hay cambios en los procesos o en los riesgos. Muchas veces, como auditora que me encuentro en campo, que estamos revisando documentación del 2015 y vamos a revisar un diagrama de flujo y es completamente diferente a lo que teníamos documentado. Entonces, si lo que está en papel versus lo que está en el campo no es lo mismo, no estamos haciendo nada. Los sistemas de higiene, por eso deben de revisarse periódicamente.
Algo clave es la comunicación. Todas las partes de la cadena deben compartir la información para garantizar alimentos inocuos y aptos para el consumo. Esto, ¿cómo nosotros lo vemos? Abordas al gerente y no tiene ni idea de lo que pasa en planta. Por eso es muy importante la comunicación de todos los roles que forman la empresa, o la cocina, o el restaurante. Aquí la invitación es a saber cómo estamos comunicando y documentando nuestras medidas de control. ¿Realmente toda la cadena está informada? ¿Realmente los cambios los estamos documentando? ¿O solamente el de calidad es el responsable y los demás ni enterados? Existen unos principios y una cultura positiva de inocuidad. La cultura positiva de inocuidad empieza con el compromiso, tanto de la dirección como de todo el personal al producir alimentos seguros. Es lo que mencionaba anteriormente. Desde gerencia hasta la persona de despacho deben de conocer, deben de estar conscientes, con conciencia de qué tenemos en nuestras manos. El liderazgo es fundamental para marcar la orientación correcta e involucrar al equipo. Se requiere conciencia en todos los niveles de la organización sobre la importancia de la higiene. También es clave la comunicación clara, oportuna y honesta, sobre todo cuando hay desviaciones. No reportemos una desviación, eso no es necesario. ¿Será que no es necesario? Y por supuesto, contar con los recursos necesarios para que el sistema de higiene funcione. Lo que estamos estipulando en nuestra documentación se debe de ver o debe de ser visible y debe de estar aplicada en nuestra planta. Les pregunto, ¿consideran que su empresa o en su empresa hay cultura positiva de inocuidad? Desde el gerente hasta el personal de despacho, ¿somos conocedores de la importancia de la inocuidad? Dos personitas que me ayuden. ¿Qué piensan? No tenemos manitos levantadas y no sé quién se quiere animar. Sí, anímense porque si no se vuelve muy aburrido de que Lady sea solo la Hola, que hable. Gracias, cuéntanos. hola. Eso depende de la industria. Depende si Sí. es un restaurante, depende si es una cafetería, depende si las normas que lo rigen. O llevo 30 años trabajando con alimentos y he estado en el sector de restaurantes, de hostelería. eh, por último estuve casinos de alimentación, en laboratorios farmacéuticos, donde allí uno ve que sí, desde el gerente hasta la persona del aseo está involucrada en el tema. Eh, Creo que es cultura, creo que es conciencia, eh, sobre todo en lo más informal que es en restaurantes, donde los clientes son pasajeros y, y si mañana alguien siente una enfermedad transmitida por alimentos, pues no lo va a asociar. Y si lo asocia, pues hay cómo excusarse porque están los tiempos. Mientras que si, por ejemplo, tú manejas un casino de alimentos donde pasan las mismas personas todos los días y comen, desayunan, almuerzan, cenan, en una enfermedad transmitida por alimentos de una es asociada con la alimentación del casino, no con lo que él salió y comió a la hora de descanso X en la cafetería de la esquina. Entonces creo que sí, es falta de conciencia y de responsabilidad de muchos negocios, sobre todo los informales. Eh, en ese tipo de negocios, en ese tipo de restaurantes o cafeterías de alimentación ya industrial, la responsabilidad es mucha y está involucrado desde el gerente hasta la persona del aseo. Y te lo digo porque hoy vivo y trabajo en Europa. También trabajo en lo mismo
y la conciencia es igual, es igual. No es lo mismo un bar donde tú vas y comes una tapa o algo y la manipulación y eso no es responsable de nada a una alimentación colectiva donde se rigen las normas muy diferentes. Muchas gracias por su aporte. Todos Vale. estamos claros ahí en qué es cultura, en qué es conciencia y que independientemente si estamos en un bar, en una cocina oculta, en un restaurante, en una planta pequeña, mediana o grande, pues tenemos que apuntarle a eso, a tener conciencia, a tener comunicación, a tener implementación de nuestro sistema de gestión de calidad. Bueno, la clasificación del CODES. El CODES se clasifica en dos partes. La primera habla de las buenas prácticas de higiene y la segunda del sistema HACCP, todo lo relacionado con análisis de peligros y puntos críticos de control. La primera parte abarca la introducción y control de riesgos, de peligros, que existen diferentes peligros. Está el biológico, el químico, el físico y el radiológico. Aunque el radiológico no es muy común escucharlo, el CODES lo contempla. ¿Por qué? Porque podemos usar o aguas o suelos contaminados. Para no irnos muy lejos, aquí en Colombia tenemos la minería. La minería puede producir contaminación si se hace de forma inadecuada. Y si se usan estos recursos, podemos llegar a contaminar nuestro producto. Rápidamente sabemos que los biológicos son bacterias, virus, parásitos, químicos como pesticidas, herbicidas, contaminantes tóxicos, físicos, son fragmentos de vidrio, metal, madera. Y un análisis de riesgo. ¿Qué es el análisis de riesgo que nos dice el CODES? El análisis de riesgo comienza con la contaminación, cuando un contaminante entra en contacto con un alimento o en su entorno. Ese contaminante puede ser biológico, químico o físico y si no se controla, compromete la inocuidad del alimento. Cuando ese agente tiene la capacidad de causar un efecto adverso a la salud, ya no hablamos solo de un contaminante, porque se convierte en un peligro. Y el nivel aceptable es el punto en el cual ese peligro no representa un riesgo para el consumidor, es decir, si el alimento se puede considerar inocuo o no. Y finalmente hablamos de peligros significativos cuando tras el análisis se determina qué es el riesgo real y cómo puede llegar a representar un nivel inaceptable. Yo tengo como un caso muy puntual y lo digo cuando llamamos un riesgo como un intruso en la cocina. Primero entra, contamina, luego se convierte en peligro y puede dañar la salud. Si estamos a un nivel aceptable, no pasa nada. Pero si crece, se vuelve significativo y ahí sí representa una amenaza real, la cual debemos de controlar. ¿Y cuáles son esas medidas de control? Las medidas de control son todas aquellas actividades o acciones que se aplican para prevenir, eliminar o reducir el peligro a nivel aceptable. Antes ustedes me comentaban, dependemos del producto, dependemos de la industria, dependemos del sector. Y es cierto, dependiendo de dónde nos encontremos, podemos decidir si las buenas prácticas de higiene, que son las condiciones generales que aplican a toda la cadena alimentaria, nos sirven y no debemos hacer nada más. Por ejemplo, la limpieza y la desinfección, lavarse las manos. Si yo con esas medidas tengo controlado mi proceso, estoy bien. Pero los PCC o los puntos críticos de control llegan cuando hay etapas específicas del proceso que necesitan controles muy concretos y medibles para evitar la inaceptabilidad del alimento. Esto requiere unos límites y unos criterios de control, como la temperatura de cocción, temperatura de almacenamiento. En conclusión, las primeras previenen, es decir, las buenas prácticas. Las segundas vigilan lo que es crítico y se debe de controlar. Directrices para la validación de medidas de control. Todo empieza con una desviación. Cuando se incumple un límite crítico en un PCC o no se sigue un procedimiento adecuado de PPH, aparece un riesgo. Ejemplo, la cocción no alcanza la temperatura mínima o el personal no realiza un lavado de manos correcto. Entonces, en ese momento entra la validación,
que consiste en demostrar con pruebas que una medida de control realmente sí funciona y si es seguro para nuestra preparación. ¿Cuándo la debo de hacer? Claramente se debe hacer antes de la actividad, ¿sí? Con el fin de mitigar cualquier riesgo. Ejemplos de BPH es validación del desinfectante utilizado y un PCC, como les mencionaba, puede ser la temperatura de cualquier cocción de un alimento en específico. Por eso es importante la validación, porque es probar antes de confiar. No, es que eso siempre lo he hecho así, llevo 10 años haciéndolo así y no me ha pasado nada. Eso es confiar. Pero cuando realmente tenemos alguna novedad, decimos, oh por Dios, se me salió de control. Y no hay que llegar a ese punto. Bueno, esto es un caso aplicado, lo voy a hacer rápidamente. De un almacenamiento inadecuado de pollo crudo, pues un peligro significativo es la presencia de salmonela, que es un patógeno. Las medidas de control que debemos de tener aquí es el almacenamiento y la cocción, y las desviaciones que se me pueden presentar es la pérdida de la cadena de frío o el tiempo y la temperatura inadecuada de cocción. La producción primaria también la contempla el CODES. ¿Por qué? Porque es una primera etapa importante en la cadena alimentaria. Es donde se obtienen los alimentos en su estado natural. En la producción primaria se incluyen todas las actividades iniciales, como la agricultura, ganadería, pesca o recolección. Así que busca asegurar que las materias primas se obtengan en condiciones higiénicas, minimizando contaminantes desde el origen. Por eso es muy importante tener nuestros proveedores aprobados y monitoreados. El tercer punto que abarca el CODES es el de establecimiento, diseño de instalaciones, equipos. Esta etapa es fundamental, ya que las instalaciones deben de estar bien diseñadas, construidas y ubicadas de manera que faciliten la limpieza y el control de la contaminación. Un buen diseño evita focos de riesgo, asegura que los procesos se desarrollen en condiciones higiénicas. Nosotros, como auditores, visitamos muchas empresas, desde microempresarios, empresas familiares, hasta grandes empresas. Y aquí más que el juzgar o el determinar es que tiene que ser así o es que tiene que ser así, es simplemente lo que hablábamos al inicio, la conciencia, la cultura, qué es lo que yo le ofrezco a mi consumidor. Si yo voy a operar desde mi casa con las ventanas abiertas, con la mascota al lado, pues hay mucho riesgo en mi producto terminal. También cómo tenemos nuestras instalaciones internamente. Si no tenemos angeos, si tenemos pisos averiados, si tenemos luces entre ventanas, puertas, pisos. ¿Cuál es el riesgo que yo estoy generando para que mi producto se contamine? Instalaciones deterioradas, desprendimiento de material. Los equipos, los utensilios, sin, por ejemplo, este cuchillo, mírenlo, ustedes pueden observar, la punta no está. Y una pregunta, ¿dónde está la punta? No, ni enterado de que el cuchillo estaba averiado. Estas latas que están desprendiendo material perfectamente puede terminar en el producto. Partes de equipos sueltos. La capacitación y la competencia también es parte del CODES. En la inequidad no podemos exigir al personal que cumpla si antes no le hemos dado las herramientas. La capacitación y la formación continua son la base cuando enseñamos el porqué de las prácticas y damos el conocimiento necesario al personal para que entienda la importancia de aplicarlo. Yo no puedo exigir el uso del termómetro si no explico qué es el termómetro, qué hago con la información que me arroja el termómetro, para qué lo uso, por qué es importante. ¿Sí? Es decir, si yo no explico, no puedo exigir. Y la exigencia pierde sentido. Voy a hablar también de un ejemplo muy sencillo y poderoso que de pronto lo tenemos todos en el radar, pero hay veces se nos olvida. Es el lavado de manos.
Durante la pandemia todos escuchamos constantemente que había que lavarse las manos y lo empezamos a hacer con más conciencia, pero en realidad esto no es nada nuevo. En la inocuidad siempre ha sido una regla básica. Lo importante es cuando capacitamos al personal y le mostramos el impacto real de esta práctica. Así podemos evitar contaminación y proteger al consumidor de enfermedades. Ellos, cuando digo ellos, hablo a las personas que no están capacitados, no simplemente van a entender cuando les dicen lávese las manos, porque no van a entender el por qué. O simplemente lo ven como un requisito o como una exigencia del jefe, pero es una acción que no tiene sentido. Es ahí cuando de nuevo les digo, primero damos herramientas y después exigimos cumplimiento. El mantenimiento de la limpieza y desinfección, control de plagas y manejo de residuos son temas que abordan el Códex Alimentario. El mantenimiento de equipos e infraestructura muchas veces se queda solo en el papel. Tenemos el cronograma, tenemos el mapa, tenemos el documento, pero esperamos a que se dañe la maquinaria para llamar al técnico. Ese enfoque es un riesgo enorme a la inocuidad, porque un equipo que falla puede contaminar el alimento, interrumpir la operación o incluso poner en riesgo al mismo personal. Por eso el mantenimiento no debe ser un gasto, debe ser una técnica preventiva. Cuidar instalaciones, equipos antes de que fallen para garantizar continuidad, higiene y seguridad en el proceso. La limpieza y desinfección. En limpieza y desinfección, cada establecimiento debe contar con procedimientos escritos. ¿Qué productos se usan? ¿En qué concentración? ¿Cuál es el tiempo de contacto? ¿En qué equipos lo puedo usar? ¿Si requiere o no requiere lavado? Es importante tener claro que no todos los productos sirven para lo mismo. Cada superficie, cada tipo de suciedad y cada etapa requieren soluciones específicas. Y precisamente es aquí donde Diversey se convierte en su aliado, porque no solo proporciona los productos adecuados para cada necesidad, sino que también da el acompañamiento técnico para asegurar que se usen correctamente y se cumplan con los protocolos de forma eficaz y segura. Plagas. Las plagas no solo son una molestia, son un riesgo directo para la inocuidad de los alimentos. Son los insectos, roedores o aves que pueden transportar patógenos, contaminar superficies y poner en peligro la salud del consumidor. Por eso es indispensable contar con un programa de control de plagas estructurado y preventivo, que incluya el monitoreo, el control físico, químico, los registros y el seguimiento continuo. Un entorno limpio y bien gestionado reduce oportunidades de infestación y así aseguramos alimentos inocuos. Los residuos. ¿Qué tal este caso? Hay una planta que después de una jornada, los residuos de alimentos se dejan en un contenedor sin tapa, cerca del área de producción. Al día siguiente se percibe mal olor, aparecen moscas y el personal comenta que vieron un roedor cerca. Ese descuido convierte los residuos en un foco de contaminación, generando el riesgo de plagas y comprometiendo la inocuidad del producto. El manejo, El manejo de los residuos no es solamente sacar la basura, porque vea, saque la basura que hoy pasa el carro o el camión o llévelo al punto donde se recolecta. No, es un proceso organizado de recolección, clasificación, almacenamiento y disposición final, con el fin de proteger nuestro alimento y evitar riesgos en la salud. Por eso necesitamos la infraestructura adecuada, el sitio adecuado y los procedimientos claros para definir qué tipo de residuos generamos y cómo debemos de tratarlos para que no se convierta en un peligro. La higiene personal. En higiene personal, quiero también llevarlo a un caso y aquí pues que volvamos todos a interactuar. Imagínense ustedes que vamos a un restaurante y nos sirven un plato delicioso, pero vemos un cabello en la comida. ¿Qué hacemos nosotros como consumidor?
¿Quién se anima a participar? Presentar una queja, devolverlo. Sí, ¿qué más? Adriana tiene la manito levantada. En mi caso, llamo al personal, le manifiesto y me retiro. Ok, perfecto. Les cambio la pregunta. Ustedes son los dueños de ese restaurante. ¿Qué hacemos? Reviso a mi empleado a ver si tiene puesto el... En mi caso, haría una acción preventiva, pues en capacitación, dotación, para que evite cualquier contaminación. Ok, Eh, súper. También lo que haría sería como acción, como una corrección, sería hacer un cambio de plato que se estaba entregando. Y después si hago las acciones correctivas y preventivas como son, pues prevenir de que no se utilice, o que se utilice bien la cofia y después hacer una capacitación sobre las buenas prácticas. Claro que sí, muchas gracias por la participación. Exactamente eso pasa. En segundos ya no confiamos más en el lugar, no queremos el plato, nos vamos, no volvemos o lo peor que puede pasar es el voz a voz. Mira, fui a tal lugar y me pasó esto. Y Pepito le dijo a su tanito y por allá nadie volvió. Y eso es lo que no queremos. Por eso debemos de reforzar nuestras medidas de higiene. La presentación personal es una de las primeras barreras de inocuidad. Debemos usar ropa blanca, sin bolsillos, nada que termine en el alimento. De nuevo, el lavado de manos es la mejor barrera que tenemos. Cabello recogido y cubierto, maquillaje y accesorios, aunque parezcan pequeños detalles, pueden convertirse en grandes problemas. El tapabocas, no, es que qué calor, yo no uso tapabocas, ¿cómo se le ocurre? El tapabocas nos ayuda a evitar que microgotas invisibles de saliva, terminen en nuestro producto. ¿Listo? Por lo tanto, esto no son normas de estética, son reglas que aseguran que el producto que llega al consumidor sea seguro y confiable. De nuevo estamos nosotros presentes en este acompañamiento. Desde Diversey Consulting impulsamos la higiene con evidencia. Lo que no se ve no lo creemos. Contamos con herramientas prácticas y efectivas para validar los procesos de limpieza y desinfección, como este paso a paso para verificar un correcto lavado de manos. Aplicando revelador y luz ultravioleta podemos detectar fallas invisibles a simple vista. Es una técnica que no solamente forma parte de nuestras auditorías y capacitaciones, sino que también salva vidas y refuerza hábitos que previenen la contaminación cruzada. Un buen lavado de manos es el primer paso hacia la inocuidad. Requisitos médicos. El tema de requisitos médicos no es un simple papel que pedimos por protocolo. La certificación médica de aptitud asegura que la persona está en condiciones de manipular alimentos sin poner en riesgo la inocuidad. Ejemplo, infecciones de piel, diarreas, enfermedades contagiosas, todo esto pueden ser vectores para la contaminación. Además, mantener una buena condición de salud en general todo el tiempo es parte de la cultura, la conciencia, lo que hemos hablado desde el inicio. Si yo no reporto síntomas a tiempo, lo oculto por miedo a perder mi empleo o ser sancionado, puedo generar un riesgo. Pensemos en un manipulador que llega a trabajar con dolor de estómago, diarrea, pero no lo reporta porque cree que es algo pasajero. Ese día tiene su manipulación, pongamos un ejemplo, una ensalada que no lleva cocción, pero como es una infección gastrointestinal, fácilmente puede transmitirla al alimento y fácilmente lo puede contaminar. Algo tan sencillo que es haber informado su estado de salud y haberse abstenido de la manipulación puede evitar un riesgo grave de intoxicación colectiva. El CODES nos habla de que debemos de tener un control de operaciones. Hay que mantener la limpieza. No basta solo con decir, lo veo limpio, el equipo no tiene residuos.
Los microorganismos se multiplican si yo no tengo una limpieza y desinfección correcta, que sean a diarias y controladas. Separar alimentos crudos y cocinados. Lo cocido es listo para consumo y no debe volver a contaminarse. Cocinar completamente. Cada alimento tiene su temperatura segura. Si no alcanza dicha temperatura, los microorganismos sobreviven y llevan a contaminación. Mantener los alimentos a temperaturas seguras. Lo que está refrigerado debe de estar refrigerado. Lo que es congelado debe de estar congelado. Lo que puedo mantener ambiente, perfecto. Cuando hago una cocción, debo de mantener o asegurar que mi producto no pierda esa temperatura. Usar agua y materias primas seguras, lo que hablábamos en algún momento. Tener la certeza de que mi proveedor es un proveedor aprobado, de que las materias primas que estoy usando no me van a generar ningún riesgo. En un momento se los mencioné, el tema del diagrama de flujo. El diagrama de flujo nos ayuda a visualizar cómo se mueve el alimento dentro del proceso. Que buscamos que las etapas sean secuenciales, que haya una lógica en cada una de las etapas y que no rompamos esa secuencia o tengamos cruces, porque ahí es donde aparece el riesgo y llevamos a la contaminación. El transporte también lo contempla el Codex. Muchas veces nos enfocamos en la producción, en el almacenamiento, en el procesamiento y nos olvidamos en qué trasladamos el producto terminado. Esto es una etapa crítica de la cadena de inocuidad. Y aquí no quiero detenerme mucho, sin embargo, quiero tener en contexto algo, una mala práctica que de pronto la hemos visto o hasta la hacemos. Es usar un carro familiar para transportar alimentos, especialmente cuando en el mismo vehículo han llevado mascotas, perros, residuos de alimento, ¿sí? Entonces, de nada vale cuidar todo nuestro proceso si en la última etapa podemos tener riesgo de contaminación. La segunda parte de nuestro webinar, rápidamente porque el tiempo vuela, es el sistema HACCP, que es una herramienta clave para la inocuidad. HACCP es unas siglas en inglés que en español es Análisis de Peligro y Puntos Críticos de Control. Esta imagen nos muestra la esencia del sistema, palabra por palabra. Bueno, todo comienza en el peligro. El peligro en la inocuidad alimentaria o algo teórico que ya vimos es que puede ser causado por cualquier agente biológico, químico o físico que puede causar daño al consumidor. Luego viene el análisis. Aquí podemos identificar qué peligros están presentes en cada etapa de nuestro proceso, desde la producción hasta el transporte. No se trata solo de ver si hay un riesgo, sino de evaluarlo. ¿Qué tan probable es que ocurra? ¿Qué tan grave es si llega a ocurrir? La palabra crítico nos señala que no todos los puntos del proceso tienen el mismo nivel de riesgo. Hay momentos clave donde si no se controla bien, podemos comprometer la seguridad del alimento. Por eso, entramos a la fase del control, donde establecemos medidas específicas que previenen, eliminen y reducen los peligros a niveles seguros. Y finalmente tenemos los puntos o los PCC, puntos críticos de control, que son el lugar exacto del proceso de que debemos aplicar el control sí o sí. Ejemplo, si un alimento necesita mantenerse refrigerado, el momento del transporte es crítico, porque si pierde la cadena de frío, puede volverse peligroso y podemos contaminar nuestro producto. De esta manera, HACCP es como un mapa de control para la inocuidad. No deja nada al azar. Es un sistema preventivo que nos obliga a pensar antes de actuar, identificar los riesgos y actuar con responsabilidad. Tenemos 7 principios en HACCP, que es identificar los peligros biológicos, químicos o físicos, determinar los PCC, establecer los límites, hasta dónde yo me puedo mover. ¿Qué pasa si yo me salgo de ese límite?
¿Cómo monitoreo los PCC? ¿Cómo y cuándo? ¿Con qué? Las acciones correctivas. ¿Qué hacer en caso de la temperatura se me elevó? ¿Qué debo de hacer? Verificar con auditorías, revisión de los datos y claramente el último principio es documentar todo lo anterior. Lo que no está escrito no existe o no se hizo. Bueno, después de todo lo que aprendimos o recordamos el día de hoy, de nuevo les pregunto, ¿qué tan seguro es su cocina ahora? ¿Qué vamos a cambiar en la operación después de este webinar? La inocuidad no es un concepto, es una responsabilidad compartida. Ya les doy paso. Finalmente, pues gracias por su atención, por su tiempo, por su disponibilidad. Si necesitan alguna información, aquí les dejo el contacto. Este es el correo y el número de celular para un servicio, para un producto. Aquí estamos para acompañarlos. Y ahora sí los escucho. Cuéntenme. ¿Quién se anima a decirme, no, yo ya eso lo sabía y todo lo aplico el 100%? No, Bueno, obviamente hay cosas para mejorar, pues todos los días identificamos nuevas cosas, uno va aprendiendo más y más. Y muchas gracias por impartir tu conocimiento. Gracias, Kelly. ingeniera, ¿cómo es? Ingeniera, una pregunta. Hoy, y pues se deben de aplicar todos los procedimientos. Yo sí. Cuidar. Paola, qué pena. No te entendí. ¿Sí me escuchas? Sí, ya, ahora sí. Ingeniera, un favor. Necesitamos un detergente para limpieza en una área de suplementos dietarios con técnica validada. ¿Tú me puedes colaborar? Yo te puedo. Nosotros actualmente pues empleamos en insumos de limpieza y inspección de Diversey. Son muy buenos y si podemos tener contacto directo con ustedes o un proveedor o un distribuidor autorizado, pues le agradecería mucho. Lady, tienes el micrófono silenciado. Ay, gracias, Luisa. Yo les voy a dejar en el chat el contacto de la persona que nos puede dar la información y atender todos los requerimientos. Déjales un segundito. Aquí. Listo. Ahí está el correo de la persona que nos puede apoyar y su número de celular. Entonces, Paola, te comunicas con la persona y él de una te da solución. ¿Alguien más? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, Berta, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, es que dentro de los conceptos que presentaste, creo que es importante compartirle a los compañeros asistentes que adicionalmente al tema de la procesos y todas las actividades de buenas prácticas de manufactura que se deben tener en cuenta, lo más importante cuando nos acercamos al consumidor es ir profundizando y enfatizando en todas las medidas que se deben tomar. En cuanto a la cocción, es importante que todas las personas que están preparando alimentos y más aquellas que tienen como destino la comercialización de alimentos, que durante la cocción no solo es la temperatura, sino darle cumplimiento a los tiempos suficientes para controlar los microorganismos patógenos. En Colombia, lamentablemente, no tenemos estas tablas para poder establecer cuántos minutos y durante cuánto tiempo se debe mantener o alcanzar la cocción de las materias primas. Principalmente se habla de las que son de origen animal, pero en las páginas del CDC en Estados Unidos pueden acceder a estas tablas donde nos indican
durante cuánto tiempo y a qué temperatura debemos mantener dichas proteínas para que logremos un control eficiente de los patógenos en los alimentos. Creo que eso es importante porque muchas personas creen que con solo que se hierva el alimento, que por fuera tenga las condiciones de cocción, ya se han eliminado los patógenos, pero existe la posibilidad que los patógenos estén al interior de las piezas que se van a servir y por eso es importante tener en cuenta esta información. Pues bueno, hay otros temas importantes en el tema de HACCP y es que adicionalmente cuando uno desarrolla un sistema HACCP, no solo debe tener en cuenta cuáles son sus límites, sino tiene que establecer unos rangos, que son los rangos de seguridad entre los cuales tú puedes entrar a trabajar y que generalmente deben ser más restrictivos que lo que tú debes cumplir. ¿Para qué? Para que tengas un margen de seguridad y si tu nivel o la definición de tu riesgo es más restrictivo que el normativo o que la necesidad que tú tienes, seguramente más fácilmente vas a cumplir y vas a eliminar de una manera más eficiente todos los riesgos. Berta, muchas gracias por tu participación, por compartirnos tu conocimiento. Así es. Digamos, un webinar en 1 hora realmente no da para profundizar mucho tema, pero sí, debemos de ser muy conscientes de que cada producto tiene sus tiempos, sus temperaturas, de que cada monitoreo es exclusivo, por eso HACCP nos invita a eso, a que conozcamos nuestro producto, a que lo analicemos y que no es algo que se implementa de la noche a la mañana, toma tiempo y toma trabajo y ahí volvemos a lo mismo, a la cultura, a la capacitación, a la información, desde gerencia hasta el personal de aseo, como lo mencionaron en su momento. Gracias, Berta. ¿Alguien más? Acá hay una pregunta en el chat interesante, vamos a leer. Dice, ¿cómo crear cultura de inocuidad en el personal operativo sin que sea el típico tema de supervisión estando encima de ellos como policías todo el tiempo? ¿Cómo crean confianza y más aún cuando son receptivos a todo tipo de capacitaciones? Bueno, esto es cultura, esto es conciencia, esto no es de la noche a la mañana, esto es del día a día, esto es del ejemplo. Ojo con esto que como auditora se los digo. Muchas veces vamos a un restaurante, vamos a una planta, vamos a un negocio y el gerente, el dueño o el supervisor, como si nada, con su cabello suelto, con sus accesorios hermosos, con todas las formas inadecuadas de estar dentro del proceso. Entonces, si yo soy una operaria, soy un operador, soy el personal operativo, pues no me están dando ejemplo. ¿Que no es el deber ser? Sí. ¿Que tenemos una mala cultura de que es que por eso le pago, tiene que cumplir? Sí. Y no. El ejemplo, la conciencia, la cultura empieza desde la cabeza. ¿Listo? ¿Alguien más? Hola, buenas tardes, ¿me escuchas? Hola, sí, te escucho, Alejandra, cuéntanos. Gracias, para hacerte una preguntita. Dentro de monitoreo, pues yo soy interventora del servicio de alimentación de un hospital y dentro de las verificaciones que hago es el rastreo microbiológico del alimento, del ambiente, superficie y el manipulador. ¿Correcto? Hay una tendencia actual que no he podido encontrar en qué se está basando y es no desinfectar el ambiente. O sea, sí se verifica el ambiente, pero ya no hacer la desinfección del ambiente, puesto que se está haciendo una desinfección de superficies y se controlan las corrientes de aire. En algunos servicios de alimentación no es fácil generar el control de las corrientes de aire y pues sí se puede lograr la limpieza y desinfección de las superficies antes, durante y después. Entonces la pregunta es, ¿se debe desinfectar o no se debe desinfectar el ambiente
¿Y en qué te basas en el sentido de que me digas que no es necesario desinfectarlo? Bueno, Alejandra, no soy yo la que te dice si es necesario o no. Son tus procedimientos, tus protocolos y lo que tú estableces en tu cocina. Si tú en tu cocina dices que lo vas a realizar, debes de realizarlo, debes de especificar con qué lo haces, frecuencia, tiempos. Si tú dices no lo hago, debes de sustentar el por qué no lo haces. Estoy dando un ejemplo, es que yo realizo mi muestreo microbiológico y el ambiente me da bien. Entonces, con eso soporto el no hacerlo. Pero ustedes o cada uno de nosotros somos dueños de lo que establecemos en nuestros procedimientos. Aquí lo importante es que lo que esté en el procedimiento se lleve en el día a día y se cumpla y sea efectivo. ¿Listo? Con Alejandra terminamos el espacio. Muchas gracias. Les doy paso a Luisa, que quiere compartirnos una información. Gracias a todos por su tiempo, por su disposición. Espero que algo hayan recordado y se lleven otra información. Luisa, te doy pasito. Lady, espérame porque creo que me están molestando mi internet. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, pero no te vemos. ¿Ya me ven? Creo que tengo problemas con el internet. Bueno, yo les voy contando, pues, Lady, agradecerte por el espacio de hoy. De verdad es una jornada de bastante aprendizaje y esperamos que sea muy útil toda la información que nos diste para todo lo que viene en el día de hoy. Entonces, antes de despedirnos, quiero extenderles una invitación muy especial. Desde el 23 al 25 de octubre en Bogotá vamos a vivir el CONACTA 2025 FoodTech, que es el Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Este es un espacio donde la innovación, la sostenibilidad y las nuevas tecnologías se encuentran con los grandes protagonistas de la industria de alimentos. Sería muy interesante que nos puedan acompañar ese día. Aprovechen algunas tarifas como asociados y si les llega a interesar algún tipo de información, no duden en escribirnos al WhatsApp o al correo electrónico de la asociación. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y si quieren ampliar información en cuanto al CONACTA, pues estoy disponible para lo que ustedes quieran. Feliz tarde para todos. Gracias, feliz tarde. Gracias, feliz tarde también. Muy Gracias, hasta interesante. luego.